chicos, espero que estén súper bien. Hoy comenzamos una nueva serie de cápsulas llamada Los Profetas Menores. Y tal vez usted se esté preguntando, ¿por qué vamos a estudiar eso? Bueno, hoy les traigo dos buenas razones para hacerlo. La primera, muchas veces sabemos que existen estos libros de profetas menores, pero hasta ahí, ¿qué más conocemos de ellos? ¿Alguna vez lo leemos? Y la segunda es porque es parte de la Biblia, es parte de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aprovechemos este tiempo para estudiarlo. Yo voy a comenzar hoy con el libro de Joel, pero antes los voy a enmarcar un poquitito para que entiendan mejor esto. Existen libros proféticos, ¿verdad?, en la Biblia, y están los profetas mayores y los profetas menores. Realmente la diferencia entre estos dos es simplemente la extensión del libro. No es que uno es más importante que otro o no sé, alguna otra razón de mayor importancia, sino que simplemente el de profetas mayores era más largo y profetas menores es más corto. Y antes de entrar al libro de Joel, les quería comentar que existen 5 libros de profetas mayores y 12 de profetas menores. Bueno, entonces el libro de Joel es un libro en realidad cortito, tiene solo 3 capítulos, los invito a que lo estudien. ¿Y cómo comienza? Bueno, Joel comienza hablando de una profecía de 4 plagas de saltamontes. Y ocupo que se ubiquen un momentito en ese tiempo, en esa época. Una plaga de saltamontes era así como lo peor que les podía pasar a las personas, porque llegaban y arrasaban con todo. No sé si se recuerdan cuando eso pasó en el Éxodo, ¿verdad? Cuando se mandó esa plaga y todo se lo devoraban. ¿Y esto qué consecuencias trae? Muerte para el ganado, muerte para las personas inclusive, porque no tendrían que comer. Recuerden que en esa época, ¿qué era vital para ellos? La ganadería y la agricultura. Entonces, si no tenés que comer, morís de hambre. Y eso es de lo que se trata ese primer capítulo. Y habla de que va a haber una gran tristeza en ese pueblo. Luego, ya entrando al capítulo 2, Joel habla de un día del Señor. Y eso de hecho se ve muchísimo en las profecías. ¿Y qué es ese día del Señor? Es un día de juicio, es un día que habla de que va a ser un día oscuro y que la tierra estará en oscuridad. Y va a ser ese día del juicio de Dios y en donde va a haber un castigo de Dios hacia sus enemigos, ¿verdad? Pero es muy interesante porque en ese mismo capítulo, cuando está hablando de ese día temible, vean qué lindo lo que dice el capítulo 2, versículo 12 y 13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces, vean qué increíble, porque lo que Dios está pidiendo es que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Vean qué increíble, porque en esa época era muy común rasgarse sus vestiduras. Cuando en el Antiguo Testamento también, cuando encontraron unos rollos que se habían perdido porque el templo lo habían abandonado y encontraron unos rollos y decían, esto es la palabra de Dios, y decían que se tenían que arrepentir, ellos rasgaban sus vestiduras. Pero vean qué increíble, porque Dios ahí les está diciendo y nos está diciendo hoy, arrepiéntanse de verdad. Y no rasguen sus vestiduras como para que la gente vea, ay, sí, se está arrepintiendo. No, rasguen vuestros corazones. O sea, que haya un arrepentimiento genuino hacia Él. Y si nos arrepentimos, chicos, ¿qué va a pasar? Vean qué lindo las promesas de Dios en ese mismo capítulo 2, versículos 18 y 19. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre naciones. Inclusive vean el 24,
Las eras se llenarán de trigo y las lagares rebosarán de vino y aceite. Esto, recuerden que estábamos hablando en capítulo 1, plagas, atamontes, devastación, todo. ¿Y qué es lo que le está prometiendo Dios a este pueblo? Que si se arrepienten a Él, que si lo buscan, que si se rasgan sus corazones, Él les dará pan, mosto, aceite, llenarán de trigo. O sea, que vemos aquí una abundancia que Dios da, en vez de haber tristeza va a haber felicidad. Esas cosas son consecuencias de lo que puede pasar si realmente buscamos a Dios. Y finalmente hay algo más que promete Dios, y creo que es de lo más lindo que podemos encontrar en este libro. Y Él promete enviar su Espíritu. Si pueden buscar capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Y por qué les digo que esto es de lo más lindo? Porque esto ya es una realidad. En ese momento era una profecía y que se cumplió. ¿Y cuándo se cumplió y cuándo podemos ver esto? Bueno, ustedes se recuerdan cuando está Jesús con sus discípulos y les dice: les conviene que yo me vaya, porque vendrá un consolador. Y entonces quiero que se vayan al libro de Hechos, a Hechos 2, 4, y dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Y más adelante, en el versículo 14, del 14 al 17 se los leo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos. Todo eso, ese versículo que acabamos de leer, vuelve a aparecer en Hechos 2. Y es Pedro el que les explica: un momento, aquí se está cumpliendo esa profecía. Qué lindo, porque en conclusión podemos ver a un Dios justo, como veíamos en los atributos, a un Dios que además de justo, es misericordioso, que es lento para la ira. Vemos también más de los atributos que también ya hemos venido estudiando. Vemos cómo Dios ve nuestro corazón, cómo podemos acercarnos a Él a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros pecados. Y vemos realmente esas promesas de Dios. Y como último, chicos, es gracias a Jesús, a que lo tenemos en nuestro corazón, que viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, que esto puede ser una realidad, que podemos decir que nunca más vamos a estar solos, que podemos tener nuevas fuerzas como las águilas, porque el Espíritu Santo de Dios está en los hijos de Él, está en nosotros. Y los animo a darle más campo al Espíritu Santo. Les animo a escucharlo, ¿verdad? Porque también la palabra de Dios nos enseña que nosotros mismos podemos como callar al Espíritu Santo. Los animo a que se dejen trabajar por Dios. Y es demasiado lindo ver cómo toda la palabra de Dios se complementa, cómo hay una armonía de inicio a fin. Y bueno, sin más por el momento, espero que hayan podido aprender, que haya una inquietud en sus corazones para aprender más, y nos estamos viendo. Un abrazo.